y además están relacionados con todo lo que vimos anteriormente, porque vamos a volver a ver, ahí se ve específicamente el tema de la distinción entre reglas y principios, nuevamente las críticas de Dworkin al positivismo jurídico, también aquí vemos los problemas de interpretación que están relacionados con la ambigüedad, con la vaguedad y con los defectos lógicos, o sea, volvemos a ver todo de nuevo, inclusive volvemos a ver la relación entre lo que es el derecho y la moral, y cómo ahora, a través un poco de la posición de Dworkin, el tema de la moral se va introduciendo. Todo en el tema de la interpretación, porque recuerden ustedes que Dworkin dice que en realidad su teoría es una teoría interpretativa del derecho, y que él lo que en realidad realiza es analizar cómo resuelven los casos los jueces de Nueva York, específicamente. Entonces, en realidad, la posición de Dworkin es una posición netamente interpretativa y además analiza cómo juega el tema en lo que es la aplicación concretamente del derecho, del tema de la moral y del tema de los valores. Bien, teniendo en cuenta esto, la primera unidad específicamente trata la interpretación en general, y la segunda unidad se refiere específicamente a cómo resuelven los jueces. El primer tema que ustedes tienen que tener totalmente claros es que siempre se interpreta. Hasta cuando tenemos un caso fácil, de los denominados casos fáciles, obviamente para haber, digamos, resuelto, haber manifestado que el caso fácil, tuvimos que realizar algún tipo de interpretación para poder afirmar que es fácil. La interpretación que hicimos, obviamente, al ser un caso fácil, es una interpretación con menor tipo de dificultad, pero siempre hay que interpretar. E interpretar lo que significa es determinar el significado, en el caso de la interpretación jurídica, de una determinada norma. Simplemente es eso, no es nada más y nada menos que eso. ¿Por qué recalcamos tanto el tema de que se debe interpretar? Porque cuando comienza el proceso de codificación, que comienza luego del triunfo de la Revolución Francesa y que lo inicia Napoleón Bonaparte, bueno, durante su gobernación en Francia, es el que el primer código civil, y en ese momento, debido a las características que presentaba el derecho anterior y a las características que presenta este nuevo derecho, que en definitiva lo que hace es concretar los trabajos, los análisis, que todo el iluminismo y los juristas venían trabajando en ese momento durante el siglo XIX, durante el siglo XVIII, vemos que al dictarse los códigos, en ese momento los códigos se consideran perfectos. Después vamos a hacer algún tipo de, diríamos, de referencia al tema de la dogmática jurídica, que también lo vemos en este tema. Entonces, ante esa situación que se plantea con esos códigos, se considera que esos códigos eran completos, eran coherentes, receptaban todos los valores imperantes en ese momento, se consideraba al legislador racional. ¿Por qué? Porque están las reglas, recuerdan que les dio el doctor Gambini de Quico-Hopon, que ahora las vamos a volver a ver como para que recordemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ante una ley tan perfecta, se comienza a elaborar esa doctrina del silogismo que dice que el juez lo único que tiene que hacer es una actividad mecánica. Es, ante un caso que se le trae a juzgamiento, simplemente debe ubicar la ley que se le aplica a ese caso, subirlo en la ley y simplemente aplicarla, interpretarla. Inclusive Napoleón llegó a decir ante alguna atisbos de interpretación, mi código está perdido. O sea, fue la expresión de Napoleón en ese momento.
Entonces, ante esa situación, comienza sobre todo con la escuela de la exégesis y luego la escuela de la jurisprudencia de conceptos, esta concepción de que no se interpreta y que solo sería necesario algún tipo de interpretación ante casos que tienen algún tipo de dificultad, ya sea en la premisa normativa o la premisa fáctica. Bueno, teniendo en cuenta esto, siempre se interpreta. Ok. ¿Cuáles son los problemas con los que nosotros nos encontramos? O sea, ya sea el doctrinario, el abogado, el juez, que pueden encontrar en el momento en el cual deben interpretar. Donde surge el tema de algún tipo de dificultad en lo que es la interpretación. Dos son los tipos de problemas: lingüísticos y lógicos. ¿Cuáles son los problemas lingüísticos con los cuales nos podemos encontrar? Los defectos del lenguaje, ambigüedad, vaguedad y textura abierta. ¿Cuáles son los problemas lógicos? Las contradicciones, tanto los defectos del lenguaje como los problemas lógicos, ya lo hemos visto, se repiten, es lo mismo, ¿entienden? No tenemos que volver a estudiarlos. Cuando te dicen, ¿qué problemas de interpretación tenés? Y los problemas que se pueden presentar son por defectos del lenguaje. ¿Cuáles son los defectos del lenguaje? La ambigüedad, la vaguedad y la textura abierta. Fíjense ustedes que el libro de Portela, el doctor García Amado, que es el autor del capítulo sobre interpretación, realiza algún otro tipo de distinciones. Él habla de conceptos vagos, valorativos, probabilísticos, comparativos, pero en realidad está hablando también de problemas de vaguedad y problemas de ambigüedad. O sea, está relacionado con eso, una clasificación tal vez detallada, más precisa de los problemas con los cuales nos podemos encontrar que están relacionados con los defectos del lenguaje. Pero estamos hablando de esto. Él simplemente, recuerden ustedes que las clasificaciones no son verdaderas o falsas. Las clasificaciones responden a un criterio que tiene un determinado autor para clasificar. Pero cuando hablamos de conceptos vagos, valorativos, probabilísticos, comparativos, bueno, estamos exactamente hablando de defectos del lenguaje. Bien. Respecto a los problemas de interpretación con los cuales nos encontramos, que están relacionados con los temas lógicos, simplemente tenemos que recordar lo que ya vimos respecto a predicciones, como generalmente resolver de acuerdo a aplicando, como hace Kelsen, la jerarquía normativa del sistema jurídico, los podemos resolver con los principios de lex superior, lex posterior y lex especial. Y en cuanto a las lagunas, allí nos encontramos con lo que ya vimos: lagunas normativas, lagunas de reconocimiento, laguna de conocimiento y lagunas axiológicas, de acuerdo a la clasificación que ya vimos y que realizan Achurrón y Gulli. Bien. También otra cosa que tenemos que tener clara son los tipos de interpretación.
Disculpen, fui a buscar una tiza. Tipos. Los tipos son estos son los tipos. Y los tipos están relacionados con quién realiza la interpretación. Obviamente, la interpretación auténtica, la interpretación que realiza el legislador, que es el que dicta la norma. La doctrinal o dogmática es la que realiza la doctrina, los juristas. Y la judicial es la interpretación que realizan los jueces, que también es denominada operativa. A su vez, también están las concepciones de la interpretación. Las concepciones son la concepción cognitiva y la decisionista. Y nosotros esto lo vimos en la primera clase de repaso. Esto está relacionado con la distinción entre signo y símbolo, que a su vez está relacionado con la tesis realista o realismo verbal, y la tesis convencionalista o nominalista. Obviamente, la posición cognitiva está relacionada con el realismo verbal, la decisionista relacionada con el símbolo y con la tesis convencionalista o nominalista. Recuerden que el doctor Rodríguez hace una distinción un poco más detallada respecto a cómo se interpreta. En realidad, teniendo en cuenta estas dos concepciones, él habla del bello sueño, de la pesadilla y de la vigilia, diciendo que working en realidad sería el bello sueño y estaría directamente relacionado con la posición cognitiva. Recuerden que working dice que hay una sola interpretación correcta para cada caso y el juez tiene que ser lo suficientemente capaz con normas de los principios y para poder encontrar, descubrir cuál es esa única respuesta correcta. En cambio, la pesadilla está relacionada con la posición decisionista, que dice que cada vez que hay que resolver o cada vez que hay que interpretar, es el intérprete el que decide e impone una determinada interpretación. Por eso se lo llama la pesadilla. Ante estas dos situaciones extremas, Jorge Rodríguez, citando a Hart, dice que hay una posición intermedia que es la de la vigilia. ¿Por qué la llama la de la vigilia? Porque según Hart, cuando nos encontramos con un caso fácil, en realidad la interpretación sería una interpretación cognitiva, porque sería muy sencillo, habría que simplemente analizar el caso, o sea, la premisa fáctica, la premisa normativa y la interpretación sería el mayor problema.
En cambio, cuando nos encontramos en un caso difícil, ya sea porque tenemos problemas en la premisa fáctica o normativa, ahí nos encontramos con una concepción decisionista. Va a ser el intérprete el que te va a tener que decidir cuál va a ser la interpretación que entre varias puede él elegir. ¿Está claro? Bien. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar para más o menos. Bien. A su vez, también existen pautas para guiar, sobre todo a los jueces, en la interpretación. Estas pautas o directivas de la interpretación o cánones de interpretación, denominados de esta manera, orientan y o limitan la total libertad interpretativa y decisoria del juez. Recuerden ustedes que, en definitiva, cuando estamos viendo cómo interpretan los jueces y cómo resuelven, acá lo que está en discusión es la mayor o menor libertad o el mayor o menor control que que la sociedad puede ejercer sobre los jueces, y que esto está un poquito de moda y en boga en estos momentos en nuestro país. ¿Hasta dónde tienen discrecionalidad o libertad para decidir o interpretar los jueces? Es un problema de control y es un problema de poder. Es así de simple. Estas directivas pueden ser normativas cuando específicamente están establecidos en un texto legal, por ejemplo, qué sé yo, en materia de derecho penal, hay una directiva que dice siempre se debe interpretar. Discúlpenme, voy a conectar un poquito el celular, pues se me está quedando sin carga. Esperen. Discúlpenme, pero ando con problemas con la carga. Vamos a cargar un poquito y después vuelvo al pizarrón, mientras seguimos un poquito hablando. A ver. A ver, bueno, aparentemente. Espérenme 2 minutitos, porque este cargador no anda bien. Bueno, aparentemente ahora estaría cargando un poquito. Bueno, entonces, volviendo un poquitito a lo que les estaba comentando, las directivas, pautas o cánones de la interpretación pueden ser de tipo normativo o pueden ser de tipo doctrinal. Cuando son de tipo normativo, específicamente el ordenamiento jurídico establece algún tipo de pauta. Dentro del ámbito, por ejemplo, del derecho penal, se establece que en caso de duda siempre se debe estar en favor del imputado y por lo tanto se lo debe absolver. En materia laboral siempre se debe estar a favor de Vittori se llama, siempre se debe estar en favor de, en caso de duda, de la posición del trabajador. A ver. Bueno, disculpen, no sé, estoy con el celular, si no voy a tener que terminar conectándome con la no, pero el problema que tengo, ¿me escuchan bien ustedes? Disculpen. Se entrecorta un ¿Hola? poco, me parece. ¿Puede ser? Bueno, a ver, saco, sí, no está funcionando muy bien. ¿Ustedes me van escuchando muy perdidos? No, muy perdidos no. Se corta por ahí un poquito. Bien, bueno. Bueno, hasta ahora más o menos pudieron seguirme. Hacemos un rápido paneo. Vimos que siempre hay que interpretar, independientemente de cuando comienzan a dictarse los primeros códigos, que comienzan con el Código Civil de Napoleón. A él, cuando comienzan a interpretar, dice que su código está perdido, o sea, concretamente existe como una reticencia por parte del legislador y de la sociedad en darles mayor o menor poder o discrecionalidad o libertad a los
jueces. Primero, interpretar siempre se debe interpretar. Segundo, en los casos fáciles, obviamente en la interpretación va a ser mucho más sencilla, y en los casos difíciles sí va a haber mayores problemas. Los tipos de la interpretación, recuerden que están relacionados con quién realiza la interpretación. La auténtica la realiza el legislador, la doctrinal o dogmática los juristas, y la judicial los jueces, que también se denomina operativa. Bien. En cuanto a las pautas, diríamos, doctrinales que se establecen, están los cánones de interpretación. Voy a ver si puedo volver, 2 minutitos, voy a desconectar y volver al pizarrón. No, esperen, chito, voy a ver si puedo traer el pizarrón más cerca. Esperen un chito, que lo voy a mover. Opa. Espérenme 2 minutos. ¿Se acuerdan de eso? Ya estoy bien. Es lo mismo. Hace un ¿Cómo? salto. El coso, el pizarrón, más cerca de la conexión. Espérenme 2 minutos. Bien, ahora, bueno, a ver si ahora podemos retomar la clase. Entonces, respecto a lo que son las directivas o las pautas o los cánones de la interpretación, la, digamos, clasificación actual respecto a lo que serían las sugerencias u orientaciones relacionadas a cómo interpretar. Ganancia con la ciudad, ¿sí? Tenemos. A todos. Hola. Es el derecho de las personas que viven en la periferia y necesitan que se pavimente la calle porque si no el transporte público no pasa cuando llueve. O de las mujeres que exigen que en los espacios públicos grandes en las calles haya luminaria porque si no corren más riesgo. Micrófono. ¿Qué piensan ustedes? ¿Me escuchan Sí, televisor? tal cual. ¿Qué? De los A ver, ciudadanos, disculpen. más que nada. Sí, tenemos mucho. Nosotros vivimos, particularmente vivo en una calle de tierra y en la esquina ni siquiera hay luz, ponele. Y en la ciudad... Charlie, el micrófono, Charlie. Sí. Perdón. O la cantidad de hospitales a cielo Hola. abierto. Doctora, usted lo puede silenciar desde su host. Bueno, ¿De yo dónde? en un A barrio ver. también y en la esquina es una constante ¿Quién es pelea. el que está? A ver, Creen que como hay un silo que ya está abandonado, la gente, los mismos vecinos, es una pelea constante porque lo usan como basural y no podés hacer que el camión... A ver. A ver. Hola, disculpen, silencié, sí, ¿no? Sí, ya lo silenció, Hola. doctora. Sí, ahí quedó silenciado. Bien, bueno, bien, entonces, volvemos a lo que serían las directivas o las pautas o los cánones de interpretación. Pueden ser normativas porque específicamente están establecidas en algún ordenamiento jurídico, o pueden ser doctrinarias. Por ejemplo, las que están en estos momentos, la clasificación, diríamos, actual, es que sigue un poco lo que fue en su momento los cánones de la interpretación de Savigny, es la que establece que
Esta interpretación puede ser gramatical, histórica y teleológica. En este caso, la gramatical es la interpretación gramatical o literal. Ahí nos estamos encontrando con que lo que hacemos es tener en cuenta lo que es específicamente la redacción de la norma, es literal. La sistemática en realidad relaciona a la norma con el resto de las normas del sistema para dar una interpretación de un determinado tema que sea coherente con el sistema y que no presente contradicciones. La histórica es cuando es lo que sería la interpretación del legislador, en realidad, de la cual hablaba Sabine, es la que intenta reconstruir en el momento en que se dicta la norma cuál fue el objetivo que se persiguió para ese dictado. En cambio, la histórica está relacionada con su interpretación de tipo subjetivo. En cambio, la teleológica está relacionada con el fin objetivo que perseguía la norma. O sea, no la intención que tuvo la persona que la dicta, sino el objetivo que en ese momento fue perseguido para dictar una determinada norma. Bien, bueno, otro tema que tenemos que tener importante. Después, la doctora Valle les hizo un power muy interesante, muy lindo, que un poco resume lo que yo estoy diciendo. Ella también trata, yo lo voy a tratar más adelante en razonamiento, porque analiza cómo es la resolución judicial. Eso se vuelve a ver en razonamiento jurídico y lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ahora lo que vamos a hacer referencia, ustedes lo tienen marcado en el power de la doctora Valle, es respecto a cómo podemos solucionar cuando nos encontramos con algún problema de laguna. Entonces son las técnicas que se pueden utilizar para resolver, o sea, para que el juez pueda integrar una laguna. Podemos hacer una interpretación, por ejemplo, restrictiva o ampliatoria, para tratar de resolver una laguna. Obviamente, la interpretación que restringe el ámbito de validez de una determinada norma, en realidad lo que hace es crear una laguna. En cambio, la interpretación que amplía el ámbito de validez lo que hace es solucionar y, diríamos, dar una solución a caso específico cuando es necesario para ello realizar una interpretación que le haga decir un poco más a la norma. También están todos los recursos, el tema de energía, el tema de la lógica, el tema de a mayores, a menores, a menores, a mayores, o sea, todas las técnicas que están explicadas sobre todo en el libro de García Amado, no de García Amado, sino en el libro de Portela. A ver, para ir ordenándonos un poquitito con el tema de interpretación, para seguir este tema en cuanto a los tipos, en cuanto a las concepciones, en cuanto a los cánones, en cuanto a los recursos para, diríamos, integrar las lagunas, y en cuanto a lo que es las diferentes posiciones que existen dentro de lo que es la metodología, ya sea descriptiva o no, está todo muy bien explicado en Portela. Y siguiendo el power de la doctora Valle. En cuanto específicamente a los problemas concretos con los cuales nos encontramos cuando tenemos que interpretar, eso está muy bien explicado en Nino, que es lo que yo les acabo de decir en estos momentos y que está relacionado con el tema de los defectos del lenguaje y los defectos lógicos que podemos encontrar cuando estamos interpretando. Entonces, ustedes lo que tienen que tener muy claro y que seguro que le vamos a preguntar son, por ejemplo, tipos de interpretación. Por ejemplo, ¿siempre se interpreta sí o no? Por ejemplo, concepciones de la interpretación, se les puede preguntar, ¿no?
cánones o directivas o pautas de la interpretación. Cuando nos encontramos con algunos tipos de cursos para poder solucionarlas. Y después hay descripción de tipo histórico de diferentes posiciones que intentan explicar, voy a ver si puedo volver a mover el pizarrón, cómo fue evolucionando lo que es la doctrina respecto al tema de la interpretación. O sea, hay posiciones que en realidad son de metodología normativa, que lo que dicen, que ordenan cómo se debe interpretar, y otras que simplemente describen cuáles fueron las diferentes posiciones que existen en cuanto a la interpretación. Están las posiciones logicistas, que son las que primero nombré, que es la escuela estética, jurisprudencia de conceptos desarrolladas durante una en Francia, la primera, y la otra en Alemania. Eran tan estrictas en cuanto a la interpretación, negaban la interpretación, decían que no se interpretaba, sino que se aplicaba el derecho, no había creación de derecho, que era aplicación de derecho. Sí, se me fue. Se apagó igual, creo que sí, ¿lo podría mantener apagado, por favor? A lo mejor podemos escuchar mejor. ¿Qué cosa? ¿El video? El video, si existe la posibilidad. Ah, bien, barra, esperen chiquitito. Muchas gracias. Ahí están. ¿Ahora escuchan un poco mejor? Sí, ahora ¿Hola? Sí, por lo menos yo. Bien. Gracias. Bueno, entonces, les comentaba, tenemos toda la historia del tema de las interpretaciones, pero tal vez lo que sería importante dentro de todas estas es el tema de la dogmática jurídica. La dogmática jurídica se los explicó el doctor Gamini, ¿no es cierto? ¿Hola? Sí, de hecho hizo un resumen muy lindo. Ah, bien, perfecto. Entonces con eso no tiene mayores problemas. Les explicó el tema de la regla mnemotécnica del Quicojopo. Está escrito, igual de mi parte, aprendérmelo Sí. sería utilizando una materia más mecanista, porque es bastante complejo. ¿El tema de que el Quicojopo? Sí. A ver, O sea, lo volvemos a ver, esperen. Esas son, para recordar cuáles son las características del legislador racional. Cada una de las letras representan una característica, simplemente es eso, es para recordarlas, por eso se dice Quicojopo. Entonces uno lo que hace es tratar de recordar cada una de esas características. Por ejemplo, la C de coherente, la de, por ejemplo, la U de único, la I de imperecedero, o sea, cada una de esas letras significan alguna característica del legislador racional. Pero concretamente, para que entiendan, ¿por qué es importante la dogmática jurídica? La dogmática jurídica es importante porque es la modalidad de investigación en lo que es nuestro sistema continental de derecho. Esa es la manera en la cual los diferentes juristas investigan el derecho. ¿Qué características tiene esto? Esto tiene una historia que está relacionada con un poquito lo que yo les conté. Está relacionado con el hecho que hasta el siglo XIX lo que eran los sistemas jurídicos eran sumamente imperfectos, irregulares, o sea, no había sistemas jurídicos, queremos decir, que estuviesen sistematizados, que tuviesen algún tipo de características formales. Se superponían normas dictadas por el rey, normas que venían del antiguo derecho romano, normas que quedaron de lo que era la época feudal. Entonces no había una compaginación de todo este derecho y realmente una situación caótica. Esta situación caótica, obviamente, cuando, o sea, independientemente de esa situación caótica, se venía trabajando muchísimo, tanto en lo que es los países anglosajones, ahí tenemos a Benjamin Austin por un lado, y por otro lado
en lo que es los países de la Europa continental, y se desarrolla toda una posición que era el iluminismo, se denomina, y comienzan a trabajar y elaborar, diríamos, teóricamente, sistemas jurídicos perfectos, coherentes, y que además, o sea, que sus características formales cumplían con los requisitos de la característica formal que tiene que tener un sistema, y además, en cuanto al contenido, se receptaban todos aquellos principios que habían sido elaborados a través de las escuelas racionalistas de derecho natural. Y todo esto es receptado por, en su momento, por Bonaparte, cuando ordena la redacción primero del Código Civil, luego del Código Comercial, y estos códigos realmente, en cuanto a contenido, receptaban los valores de igualdad, fraternidad, que habían triunfado con la Revolución Francesa, por un lado, y también tenían aquellas características que se requerían de los sistemas en cuanto a las características formales que nosotros vimos. Por ende, pero, y además, quienes los habían dictado venían del derecho natural. Lo que pasa es que venían del derecho natural, porque eran todos pensadores racionalistas, lo que habían logrado era que alguien, algún gobernante, alguna autoridad, tomara ese trabajo que había hecho y lo convirtiera en derecho positivo, lo sancionara, lo promulgara. Entonces, ese derecho natural elaborado por los iluministas pasa a convertirse en un derecho positivo, escrito, formulado verbalmente. Y debido a eso, comienza a existir como una, digamos, un respeto y una creencia sobre, dogmática, sobre la fuerza obligatoria de esos sistemas jurídicos, de estos códigos que se habían dictado recientemente. Y esa creencia dogmática en lo que era la obediencia a esos nuevos códigos se daba simplemente por el convencimiento, primero por el tema de que el contenido en cuanto valorativamente era el contenido que se vino desarrollando en lo que fue el siglo XVIII y el siglo XIX, y además porque formalmente eran, comparándolos con lo que era el caos legislativo anterior, perfectos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos encontramos con códigos realmente, comparándolo con el anterior, con un contenido importante, con un contenido normativo, con características formales, y por eso se cree que, debido a esas características que tenían los nuevos códigos, se considera que hay una creencia de obedecerlos. Esa obediencia está relacionada con que el legislador que los dictó es un legislador racional. Entonces, ningún legislador racional puede dictar códigos que no sean justos, o sea, que tengan un contenido justo. La J del cuico jopo tiene que ver con la justicia. Obviamente ese legislador es consciente, es omnisciente, es operativo porque no dicta normas que no tengan realmente vigencia. Es único, porque en realidad, aunque pueden ser varios, pero se los ve como el legislador. Es imperecedero porque su voluntad se mantiene en el tiempo. Es preciso porque no puede dictar normas que sean que tengan un lenguaje que adolezca de defectos como vaguedad o ambigüedad. Es omnisciente porque no deja regular ninguna situación sin regular. De ahí vienen estas características. ¿Qué es lo que sucede? Comienza como un respeto y una no modificación y una aplicación y no creación del derecho. Y casualmente quienes son más defensores de ese nuevo derecho positivo son los viejos y los naturalistas, porque consiguieron que los códigos ideales que habían elaborado se convirtieran en derecho positivo. Me voy a poner, quiero que me vean, porque no me gusta hablar así. A ver. Upa. Disculpen, ¿me estuvieron escuchando? Sí,
Sí, se Ah, escuchó bien, bien. No, porque recién me apareció. Hola, acá estoy. Ahí ya. ¿Saben que no puedo conectar? Ahí está. Ahí. O sea, esto más que nada que usted sabe lo que es la dogmática jurídica, que la dogmática jurídica es la modalidad de investigación que predomina dentro de lo que es el sistema continental romanista y concretamente dentro de lo que es los países de la Europa continental y los países de América Latina. Eso es lo que tienen que tener en claro. Y que parten de una creencia que está relacionada con la fuerza obligatoria y el respeto al derecho, porque consideran que ese derecho tiene características formales, tanto como la coherencia, la completitud, un poco lo que también nos dice Kelsen, y porque además en cuanto a contenido, es un contenido justo, porque el legislador que los ha dictado es un legislador racional y no puede dictar ni cosas incoherentes, incompletas, imprecisas y con un contenido que no sea valorativamente bueno. Eso es lo que tenemos, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hacer es pasar a lo que es razonamiento. Y ahí vamos a ver lo que también ustedes tienen en el Power que les dio la doctora Valle, porque el Power es un Power sobre, por un lado, interpretación y también sobre razonamiento jurídico. Cuando nosotros empezamos a hablar de razonamiento jurídico, en realidad, más que nada, lo que se está discutiendo es, bueno, primero, cuál es la estructura del razonamiento judicial, de la sentencia, por un lado, y lo que estamos discutiendo también es otro tema que es muy importante, que está relacionado con el tema de la justificación de las resoluciones judiciales. Y también está relacionado con el tema de la mayor o menor discrecionalidad que tienen los jueces al momento de resolver. Esto es lo que estamos discutiendo acá. También se discute en el momento en el cual el juez hay algún tipo de relación o si el juez en algún momento cuando resuelve no solamente tiene en cuenta las normas jurídicas, sino también valora o sea, la relación entre lo que es en el momento de la aplicación del derecho, el tema de la relación con lo que es la moral. Bien, eso es lo que se ve acá. Ustedes lo que tienen primero que tener en claro es cuáles son las, diríamos, la estructura de una resolución judicial. O sea, la estructura de una resolución judicial es la primera parte, que es los considerandos. Creo que ustedes lo tenían, espere que se lo voy a anotar. Voy a tratar de volver porque se me complica acá. Hoy tenemos un día sentado. Estoy además con un problema en casa. Tuve un problema la gata, me la atropellaron y la tengo enyesada, mírenla. Ay, no. Sí. Recién la retiré hoy a las 3, le dieron el alta, la tuvieron que operar y la tengo que alimentar por sonda y estoy haciendo unos líos que ni le cuento. Ya terminé de nuevo en la clínica veterinaria para que me destaparan la sonda y ahora me parece que voy a volver. Porque no le pesco en la tecla, no funciono bien, diríamos, como enfermera. Como asistente. Pero bueno, la tengo ahí, pobrecita. Sí, un desastre, la verdad soy un desastre. Pero pobrecita, realmente, para mí que le pega una patada, porque le destruyó la mandíbula. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, chicos, entonces, en el razonamiento judicial, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que tenemos, por un lado, esperen que lo ponemos.
Nosotros en el razonamiento judicial, una sentencia, diríamos, la estructura de una sentencia que ustedes van a ver, tiene, diríamos, tres partes. Los autos y vistos, en donde se relatan tanto la premisa fáctica como normativa. Luego los considerandos, en donde se analizan, diríamos, las diferentes opciones y lo que se va, diríamos, la prueba que se aportó, qué fue lo que aportaron las partes, qué es lo que se ha comprobado, para luego la parte resolutiva o fallo, en donde, teniendo en cuenta la situación tanto normativa como fáctica, lo que surge en el expediente y los elementos que se han arrimado, resuelvo tal cosa. Bien. Concretamente, si nosotros esto lo pasamos o le damos una estructura de lo que sería un silogismo judicial, lo que nos vamos a encontrar va a ser con una premisa mayor, menor, y lo que sería el tema de la conclusión. O sea, es simplemente la estructura de un silogismo. En la premisa mayor, nosotros lo que encontramos es la premisa normativa, son la norma que nosotros vamos a terminar aplicando en la conclusión. En la premisa menor es la premisa fáctica, o sea, son los hechos que han traído a juzgamiento, y lo que es la conclusión es la aplicación de la norma, que es la premisa mayor, a la premisa fáctica, y qué es lo que se termina resolviendo. Esta estructura así formal, como un silogismo, es la que está más relacionada con la posición que se desarrolló durante el siglo XIX, la posición exegética y la jurisprudencia de conceptos. Y en realidad lo que intentan es un poco la actividad del juez, diciendo el juez lo que tiene que hacer es, ante un determinado hecho, buscar cuál es la norma que resuelve ese caso, simplemente. Pero hay otra posición, que es la posición realista, el realismo jurídico, que considera que en realidad el juez no actúa de esta manera como dicen los formalistas. Los formalistas dicen, ante un caso fáctico, el juez busca la norma, la aplica a ese caso y resuelve. ¿Qué es lo que dicen los realistas? Los realistas dicen que el juez, en realidad, en lo que son los considerandos, él lo que hace es, primero, ante un determinado caso, adopta una decisión. Y luego lo que hace es buscar la norma que le permita justificar la decisión que tomó. O sea que, diríamos, él resuelve, teniendo en cuenta consideraciones de tipo ideológico, personales, o sea, resuelve. El derecho, en definitiva, lo crea el juez, es una posición totalmente decisionista. O sea, está relacionado con los motivos y con la justificación, diríamos, o sea, con las razones no justificatorias, sino con las razones explicativas que tiene una persona para actuar de una manera. ¿Vieron cuando hicimos la distinción entre razones explicativas y razones justificatorias? Las explicativas lo que hacen es explicar qué razones personales tuvo una persona para actuar de una manera determinada. En cambio, las razones justificatorias son las razones que justifican por qué se tomó una determinada decisión. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Los hacen hincapié en las razones justificatorias. En cambio, el realismo hace hincapié en las razones explicativas, o sea, las razones que una persona, las razones psicológicas, individuales que tuvo una persona para tomar una determinada decisión. En realidad, esto es en qué hacer hincapié cada una de las posiciones. Bien, teniendo en cuenta esto, Wroblewski introduce una distinción. Bueno, chicos, lo que sí o sí se les puede preguntar es cuál es la estructura de un fallo judicial. Seguro, eso lo tienen que tener claro. Bien.
¿Qué dice Wroblewski? Es una distinción entre justificación interna y externa. Observen. ¿Qué es lo que esto quiere decir? ¿Qué es lo que esto significa? Significa que en toda resolución judicial existe una justificación interna y una externa. La justificación interna está relacionada con la estructura formal de la resolución. En la conclusión, que la conclusión se desprenda lógicamente de las premisas de las cuales uno parte. O sea, si el razonamiento es formalmente válido, se encuentra justificada la resolución. En cambio, la justificación externa está relacionada con los mayores o menores fundamentos que tienen cada una de las premisas que se han utilizado. Y esa justificación puede también apoyarse en elementos de tipo valorativo. O no, o en otro tipo de argumentos. ¿Qué es lo que introduce la teoría de la argumentación tomando esta distinción externa? La teoría de la argumentación dice que en los casos fáciles es suficiente con la justificación interna, con que formalmente el razonamiento jurídico sea correcto, pero que en los casos difíciles es necesario además que la resolución se encuentre justificada externamente. A ver, para que más o menos quede claro. Entonces, aquí, esta, según la teoría de la argumentación, en los casos fáciles es suficiente. En cambio, en los casos difíciles necesita mayores argumentos para justificar la decisión que ha tomado el juez. Hay otros autores que consideran que los fallos judiciales siempre tienen que estar justificados, tanto interna como externamente, porque es un requisito del Estado de Derecho. Los jueces siempre tienen que fundamentar sus resoluciones. Y hay otros autores, no se compliquen tampoco, que dicen que la justificación interna sería la justificación que se basa en las normas del sistema. En cambio, la justificación externa sería la justificación que se basa en pautas morales. Obviamente, tanto hablamos de casos fáciles y de casos difíciles. El tema de los casos fáciles y de los casos difíciles. ¿Cuándo nos encontramos con casos difíciles? La distinción entre casos fáciles y difíciles está relacionado con tanto la premisa normativa como la premisa fáctica. Esperen que voy anotando.
Bien. Respecto a la premisa normativa, bien, observen, ¿ven bien? ¿Sí? Hola, ¿lo ven? Sí, profe, se ve. Sí, profesora, se ve, se ve. Bien, sí. Tiene apagado el micrófono. Profe, doctora. tiene apagado el micrófono. Genial, me iban a escuchar el año de... Bueno, me pareció... Bueno, tengan en cuenta esto. Cuando hablamos de casos difíciles, hay dos casos que afectan a la premisa normativa según la clasificación de Sinatienza y hay dos casos que afectan a la premisa fáctica según esta clasificación. Si nosotros observamos los casos difíciles respecto a la premisa normativa, tenemos casos de relevancia y casos de interpretación. Para que les quede claro, los problemas de relevancia están relacionados con las lagunas normativas. Acá no sabemos si hay una norma que al caso. En cambio, los problemas de interpretación están relacionados con la, digamos, redacción de la norma, con los problemas de ambigüedad o de vaguedad. O sea, nosotros hay una norma, pero tenemos dificultades en determinar cuál es su interpretación. Yo les había dado el ejemplo del caso de la tentativa, que decía que la pena se reduce de 1/3 a la mitad, pero no especifica si es del mínimo o del máximo o cómo funciona. Respecto a la premisa fáctica, entonces tendríamos la relevancia serían las lagunas normativas, los problemas de interpretación serían las lagunas de reconocimiento. En cuanto a la premisa fáctica, los casos difíciles respecto al tema de problemas de conocimiento relacionados con lagunas, y están relacionados con que no tenemos muy claro qué fue lo que sucedió, quién fue el autor del hecho, si sabemos qué fue lo que sucedió. En cuanto a los casos difíciles de calificación, en realidad acá se dice que tenemos un caso claro prácticamente, pero que tenemos dudas respecto a cuál es el encuadre respecto de la premisa normativa. Acá Jorge Rodríguez dice algo bastante claro, en realidad no es un problema exclusivo de la premisa fáctica, sino que es un problema, el caso difícil de relación entre la premisa fáctica y la premisa normativa. Independientemente de eso, estos son los casos difíciles y están todos relacionados con las lagunas, tanto normativas, de reconocimiento y de conocimiento. Y hay problemas de casos difíciles que afectan a la premisa y otros que afectan a la premisa fáctica. No tengan en claro, porque cuando Dworkin comienza a hablar del tema de la discrecionalidad, que ahora lo vamos a ver, diríamos rápidamente, pues ya lo vimos, vamos simplemente a recordar, en realidad cuando habla de casos difíciles, centra el tema de los casos difíciles en los problemas de la premisa normativa y específicamente lo centra en los problemas de lagunas. ¿Está claro esto? O sea, cuando él habla del tema de la discrecionalidad y del tema de que nunca hay discrecionalidad, porque cuando hay lagunas, cuando no hay reglas, él habla de que cuando no hay reglas, o sea, él se refiere a problemas en la premisa normativa,
los jueces nunca tienen discrecionalidad porque si no hay reglas van a tener que aplicar los principios que también forman parte del ordenamiento jurídico. Esto es lo que tienen que tener en claro. Recuerden, es un crítico de lo que mismo introduce como contenido dentro de lo que es el sistema jurídico, además de las reglas, a los principios. Esto es importante que lo tengan claro. Y también introduce dentro de todo lo que es el tema del razonamiento y lo que es la interpretación, porque su teoría es una teoría interpretativa, la relación entre las reglas y la relación con los valores, porque en definitiva los principios son valores y para él los principios también forman parte del ordenamiento jurídico. Atento a ello, los jueces siempre están obligados a aplicar o reglas o, si no hay reglas, porque hay lagunas, los principios. Esto es lo que tienen que tener claro. También tienen que recuerden siempre el tema de que él considera que los principios se de las reglas en que primero, por una cuestión de peso respecto a que cuando hay conflictos entre reglas o conflictos entre principios, cuando hay un conflicto entre reglas, por los principios que utiliza Kelsen, ante una determinada situación hay una contradicción, una regla queda directamente sin efecto y otra queda válida. O sea, ante una contradicción, una predomina y otra directamente queda derogada, pierde su validez. O sea que se aplican a todo o nada. Este es el tema. En cambio, en los principios hay una cuestión de peso. Cuando hay un conflicto entre principios, en realidad no se debe ponderar cuál es el principio que para ese determinado caso prevalece. Eso es lo que se debe analizar. Atento, un determinado conflicto entre principios debemos ponderar importante, tiene mayor peso para ese caso, y esto no quiere decir que el principio que queda desplazado para ese caso, ante una situación diferente, sea el que se aplique. Esto también está muy relacionado con otro tema. Generalmente los principios están en las constituciones modernas incluidos dentro de lo que es las constituciones. Y las constituciones son dictadas, la constitución es dictada en el mismo momento temporal. Y además, en la constitución, todos los principios están en el mismo nivel. Entonces, no podemos aplicar, primero, para privilegiar un principio u otro, el tema de la jerarquía. ¿Por qué? Porque están todos en el mismo nivel jerárquico. Tampoco podemos aplicar el tema del ex posterior, porque se dictaron en el mismo momento que nos queda, es ponderarlos. Y ver para cada caso cuál es el principio que tiene mayor peso. Recuerden que Working ataca la tesis de la discrecionalidad, del positivismo, manifestando que nunca hay discrecionalidad en los jueces, porque los jueces, esperen que voy a volver a conectar y me siento, porque ya ahora estamos prácticamente terminando. Bien, ataca la tesis de la discrecionalidad en principio, pero al atacar la tesis de la discrecionalidad y al introducir los principios dentro del ordenamiento jurídico, atacando también la regla de reconocimiento. Recuerden que la regla de reconocimiento es la que permite individualizar cuáles son las reglas primarias que integran un determinado sistema jurídico y de esa manera individualizar los distintos sistemas jurídicos. Y lo hace generalmente, el criterio que utiliza es identificar cuál es la fuente social que es la encargada, cuál es el órgano, la fuente social de la cual surgen esas reglas, dictan esas reglas. Entonces, ¿qué es lo que dice Working? Sí, los sistemas jurídicos están integrados por reglas, pero también por principios.
la regla de reconocimiento de Hart no es, o sea, sirve para identificar reglas porque las identifica a través de la fuente social de la cual emanan, pero no sirve para identificar principios, porque esto solamente lo podemos identificar no por creación, sino por su contenido. Y a su vez también ataca la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral, porque él considera que los sistemas jurídicos están integrados tanto por reglas como por principios, o sea, por principios morales. Esta es toda la crítica que hace. Luego de esta crítica de Dworkin a Hart, el positivismo se divide en dos grupos, excluyente e incluyente. El positivismo excluyente sigue sosteniendo las tesis, digamos, básicas del positivismo y también considerando que la distinción conceptual entre derecho y moral es una distinción esencial. O sea, es una distinción que siempre debe mantenerse. En cambio, y que además es así en todo jurídico positivo. En cambio, contra esta posición, positivismo jurídico excluyente, aparece un positivismo jurídico incluyente o suave o blando, que es la posición de Hart. Él, ante las críticas de Dworkin, él considera que la distinción conceptual entre derecho y moral no es esencial, sino que es contingente, que hay algunos sistemas jurídicos que específicamente incorporan principios y que por lo tanto la regla de reconocimiento en ese caso también permite identificar no solamente a las reglas por su origen, sino también a los principios por su contenido. Bien, y para finalizar, recuerden que el actual Estado de Derecho exige a los jueces que, primero, o sea, los principios con su accionar, que son principios de tipo ideológico, obviamente, es que los jueces siempre deben resolver, o sea, el principio de la inexcusabilidad, siempre deben resolver. Además que deben siempre justificar sus resoluciones y que además siempre deben justificar sus resoluciones en las leyes, en las normas del sistema jurídico. O sea, principio de inexcusabilidad, de justificación y de legalidad. Esos son los tres principios. Lo que advierten Archurrón y Bulín es que en los casos en los cuales existen lagunas, los jueces no van a poder cumplir con los tres principios. ¿Por qué? Porque en el caso de lagunas, el problema que se plantea es que los jueces siempre tienen que resolver. Y además siempre tienen que justificar sus resoluciones, pero no van a poder hacerlo en las leyes del sistema porque hay una laguna. Pero lo que hablan es en realidad que las acciones de los jueces, en vez de ser racionales, tienen que ser razonables, porque muchísimas veces los jueces, cuando deben argumentar y cuando no tienen norma y cuando tienen que recurrir a la analogía, el problema que se plantea es que el razonamiento judicial no es un silogismo, pasa a ser un inductivismo lo que realiza el juez. O sea, no es una deducción, sino una inducción, porque al tener que, utilizar la analogía, lo que hace es, en la conclusión, decir más de las premisas de las cuales parte, porque en definitiva no tiene premisa normativa, la tiene que crear. Entonces dice que no siempre los jueces pueden cumplir con la justificación interna, porque el fallo no es una deducción, sino es una inducción, y esto se da principalmente cuando hay problemas en la premisa normativa porque hay lagunas. Entonces, en ese caso, el fallo, en vez de ser una deducción, va a ser una inducción, y en este tipo de casos lo importante es que la resolución del juez sea razonable, no tanto racional, sino razonable. O sea, que sea razonable respecto a sus fundamentos y a la resolución que ha tomado. Bien, para finalizar, recuerden que la verdad procesal no siempre es la verdad real.
Ese es el problema. Y que realmente un fallo que se encuentre justificado de manera fuerte es un fallo en el cual la premisa normativa sea verdadera, la premisa fáctica sea verdadera y por lo tanto vamos a tener una conclusión fuerte. ¿Está claro? Bien, ahí tenemos una justificación fuerte de una resolución judicial. Cuando las premisas que utiliza el juez, ambas son verdaderas y se encuentran justificadas. Bueno, chicos, con esto vimos todo. Los que den el martes, nos encontramos el martes, y los que rindan el viernes, nos encontramos el viernes. Lo que les pido es que, más o menos con este esquema, lean, pero más o menos con la guía que le hemos dado. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctora, profe. muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Bueno. muy claro. Bueno, Muchísimas quedó gracias, claro, un poquito doctora. más claro. Bueno, Sí, profe. bueno chicos, el pizarrón Muchas ayuda. Gracias. Hasta gracias. luego. Buenas Gracias, noches. profesora. Hasta Hasta luego. luego.